le va mal, habrá que ver si se baraja y se da de nuevo. ¿Qué es que te vaya bien o que te vaya mal? Es una pregunta que es muy difícil de responder. Pero lo que sí intentamos saber es si las medidas que se anunciaron y que a partir de hoy se toman, que en líneas generales lo que implican es un dólar más alto, reconocido para las economías regionales, buena parte de ellas, salvo la soja, impactará mucho en el maíz. El nuevo dólar agro estará a 3.40, pero no está la soja incluida, son las economías regionales y el resto de los granos. Ese dólar estará así en ese nivel hasta el 31 de agosto y una carga excepcional de impuestos para las importaciones de determinados bienes y servicios, exceptuados algunos que son determinantes, por ejemplo, exceptuado los medicamentos. Y la unificación del dólar solidario con el dólar turista. Bueno, de estas medidas le vamos a pedir opinión a la responsable de analizar económicamente para las empresas lo que está sucediendo, la contadora Graciela Trever. Un gusto, Graciela. Guillermo Jeremías del programa Así son las cosas de Río Cuarto la saluda. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días a usted y a todos los oyentes. Bueno, ¿usted cree que la mayoría de los argentinos entienden las medidas adoptadas o que es chino básico? Bueno, primero, creo que si no las entienden habría que intentar hacer el esfuerzo para que las entiendan, ¿no es cierto? Mire, primero que lo que se ha firmado aparentemente o anda circulando es todavía un preacuerdo. Sí. Lógico, se espera que se confirme, ¿no es cierto? Pero bueno, la letra chica no la tenemos totalmente, eso aclararlo, ¿no? Segundo, que resulta, a ver, primero que sepamos qué es lo que está pasando, o sea, no se está renegociando un crédito tomado por este gobierno, sino un crédito tomado por el gobierno de Macri, que originalmente establecía que los pagos debían hacerse en los 3 años siguientes, o sea, 21, 22 fundamentalmente, que era totalmente imposible, que ya tuvo una primera etapa de negociación, que tiene esta etapa de renegociación y seguramente va a tener varios más hasta que se pueda cancelar, porque un acuerdo con el fondo está realmente condenado a tener tantas renegociaciones como prácticamente alternativas existan en la economía hasta que sea totalmente cancelado, cosa que en su oportunidad hizo el presidente Néstor Kirchner y que bueno, que al fondo nos devolvió el presidente Macri, ¿no? Bueno, ayer lo aclaró hasta el propio fondo. Esto está justificado porque no se puede mirar para el costado respecto del impacto de las medidas económicas que debieron adoptarse por la sequía, ¿no? Que lo dejó a la Argentina con una caída significativa de ingresos. Justamente, lo dijo el propio ministro, parece que al fondo le ha costado reconocer la sequía como un condicionante, ¿no?, de las posibilidades de pago. A ver, ¿cuál es la realidad que tenemos? La realidad que tenemos es que la revisión de marzo no estaba aprobada por el fondo y tampoco la de junio, o sea, los acuerdos con el fondo nos imponen una revisión trimestral. Con lo que la situación era y es complicada hasta que tengamos una nueva, digamos, por lo menos un acuerdo hasta que, aunque sea transitorio, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está pretendiendo el ministro? Recibir los desembolsos para poder tener la libertad de intervenir en el mercado cambiario, que finalmente lo que sí tiene impacto en el bolsillo de cada uno de nosotros cuando hay escaladas especulativas, porque se traslada a precios directamente en forma, digamos, violenta, si queremos. ¿Qué es lo que estaba pidiendo el fondo? El fondo estaba pidiendo una devaluación brusca inicial. Y esa sí se hubiera transmitido directamente en forma muy importante sobre el nivel general de precios. ¿Qué es lo que está tratando de hacer el gobierno? Justamente eso, evitarla. ¿Cómo? Lo está haciendo a través de determinados ajustes, en principio transitorios y sectoriales, con paliativos. ¿Cuáles son las medidas? Usted las ha nombrado. Se unifica el dólar ahorro con el dólar tarjeta,
digamos, entre comillas, ¿no es cierto?, por los nombres, cuando se compra por tarjeta de crédito hasta $300, esos dos aspectos quedan unificados. ¿Por qué? Porque es un gran condicionante de la economía argentina la escasez de dólares en el Banco Central. Por lo tanto, evidentemente, se está tratando de dificultar el acceso a los dólares a valor oficial. Graciela, la cuestión de el reconocimiento de un costo diferente del dólar, ¿no va a terminar impactando indirectamente en la inflación que se había logrado desacelerar? Mire, algún impacto seguramente va a tener, ¿no es cierto? Y bueno, para eso es necesario, estamos hablando del otro aspecto, ¿no es cierto?, del aspecto de la gravabilidad que va a tener las importaciones, en realidad. Bien, hay bastantes excepciones a ese incremento del impuesto país, por ejemplo, los bienes de la canasta básica, por ejemplo, los medicamentos, por ejemplo, el combustible, y todo lo que haga educación y salud está exento. Los fletes quedan grabados al 7,5%, y bueno, por el otro lado está esta medida del dólar especial para la exportación, como usted lo nombró, de todo el arco de las economías regionales, más los granos excepto la soja. Dentro de esos granos está el maíz, que es bastante importante en las cadenas de valor. Dependiendo de las políticas que tome el Ministerio de Economía respecto a beneficiar a algunos sectores y dar cupos para esas exportaciones a esos valores, depende de eso el impacto que va a tener y del control que se haga sobre esas empresas que pueden llegar a mover los precios, para analizar cuáles las hacen con justificación y en qué impacto y cuáles no. Algún impacto seguramente va a tener, pero seguramente será un impacto mucho más, tenue o reducido que el que podría llegar a haber tenido una devaluación brusca inicial. Sí, es cierto esto que para algunos productos básicos de la mesa de los argentinos, para alimentar a los cerdos y a los pollos se necesita maíz. Sí, por eso se lo estoy mencionando. Lo que pasa pero es que también, por ejemplo, aquí en Río Cuarto tenemos una talonera que hace combustible con base de maíz, que se supone que lo va a tener que pagar más. Y no estoy segura. Eso no. Depende de la letra de las exenciones, ¿no es cierto? O sea que hay una zona no conocida. Claro. Tendremos que verlo, ¿no es cierto? Porque todo el sector la importación de combustible está desgravada de por sí, y habría que ver qué pasa con esas especificaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la cadena de pollos tienen políticas destinadas a subsidios, ¿no es cierto?, para reconocerles la diferencia de lo que le destinan al mercado interno. Así que habría que ver la letra chica de cada sector. Sí, no están conformes con los subsidios, lo decía más temprano un representante de Patricia Bullrich en la lista, que es productor agropecuario, que los reintegros tardan en llegar y que eso, bueno, no les gusta a los productores. Bueno, esta idea de que no se tiene la absoluta independencia de actuar a criterio de lo que cada uno le conviene en el negocio, sino limitado a las circunstancias que atraviesa el país, ¿no? Y sí, obviamente. De eso se trata la intervención del Estado, claro. ¿No es cierto? Obviamente no habrá soluciones que conformen a todos los sectores. El problema es la vista macro de qué es lo que es mejor para la mayoría de los argentinos, argentinas y beneficia la situación del país. Evidentemente, hubiéramos querido no tener el crédito con el fondo, ¿no es cierto? Habría que decirle a esos sectores que, bueno, las diferencias que hicieron en ese momento con el libre ingreso y egreso de los flujos financieros y tienen su costo, ¿no es cierto? Sí, nada es gratis, nada es gratis. No, de pronto lo que ganaron en otro momento tendrán que pensar que en este momento el país lo necesita. Es difícil encontrar esa respuesta en algunos sectores de la Argentina, ¿verdad?
seguro que es difícil, pero bueno, para eso es el Estado, para tratar de poner algún tipo de equilibrio en estos aspectos. Algunos juzgan, estamos dialogando con la contadora Graciela Trever, asesora de empresas, algunos juzgan que estas medidas son parche sobre parche sobre parche. ¿Entiende que van en el sentido de la orientación que necesita la Argentina o no le queda otra? Mire, yo vuelvo al tema inicial. Al Fondo Monetario Internacional nos lo trajo el gobierno del frente, o lo que llamemos frente de todo, el gobierno de Alberto Fernández, del que Massa es ministro, lo trajo el presidente Macri, ¿no es cierto? Y las condicionalidades que establece, yo se lo manifesté, tendrán que tener tantos acuerdos o refinanciaciones de acuerdos o revisiones de acuerdos, yo no sé si llamarlos parches, la vida con el fondo es así. O sea que lo vamos a tener entre nosotros durante un largo tiempo. Y lo vamos a tener hasta que podamos pagarlo, la deuda, ¿no? Porque evidentemente nadie está planteando y genera peores problemas y consecuencias en la economía, en este momento desconocerla. Pero lo que pasa es que pareciera que el castigo de haber ido al fondo lo están pagando más unos que otros. Sí, obviamente. El problema es ese, conseguir que lo paguen quienes participaron de esas ganancias o quienes eventualmente lo generaron, ¿no es cierto? Y es lógico que esos sectores reaccionen. O sea, mire la reacción que tiene un anticipo sobre las rentas de las empresas que se puso ahora, que es justamente una legislación que supone empresas que tienen utilidades mayores de 600 millones, ¿no es cierto?, de pesos. O sea, cierto, esos sectores reaccionan, obvio, pero bueno, de lo que se trataría es que lo paguen fundamentalmente quienes generan o han generado ingresos mayores devenidos de esa política, pero bueno, las decisiones no son, digamos, de un día para el otro, ¿no es cierto?, son graduales y son las que se están pudiendo tomar en función de las coyunturas también, ¿no? Si un acuerdo con el fondo en este momento, una revista de ese acuerdo es necesaria, y sí, es necesaria. Que despeje la posibilidad de intervenir por parte del Estado en el mercado cambiario, sí es necesario. Que implique recomponer o dar la posibilidad de recomponer reservas, sí es necesaria. Y posiblemente va a haber otro acuerdo cuando, digamos, no sé, lo manifestó el ministro, no conocemos la letra final, pero lo manifestó el ministro. Esto despeja los vencimientos hasta noviembre. Así es, sí. Seguramente en el horizonte noviembre, con el nuevo gobierno, sea el cual sea, esto estará de vuelta en revisión. Graciela, muchísimas gracias por este contacto para ayudarnos a entender un poco este escenario, siempre complejo para la economía argentina, ¿no? Muy complejo, muy complejo. Muy complejo, pero la economía argentina tiene perspectivas de gran crecimiento, ¿no es cierto? Entonces, creo que a partir del año que viene, con las exportaciones energéticas, ¿no es cierto?, y sin sequía, porque recordemos que la sequía le quitó 20.000 millones de dólares a los ingresos, ¿no es cierto?, del país, esta situación se va a encontrar mucho más holgada, ¿no? El problema es, Graciela, es que cómo estamos dependiendo de una variable que no manejamos, ¿no? Que llueva o que no llueva. Es una cosa... no tenemos políticas... eso pasa en todas las economías. Sí, pero algunas tienen políticas anticíclicas que permiten prepararse para cuando eso ocurre. Claro, el tema es poder tener las reservas suficientes para justamente, digamos, afrontar esos periodos, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que hay que establecer, pero hoy en día estamos parados aquí ahora, ¿no? Sí. Muchísimas gracias por este contacto, Graciela, como siempre muy clara y muy amable en ayudarnos a entender lo que pasa. Un gusto, hasta luego. La contadora Graciela Trever, asesora de empresas, economista. Bueno, el impacto de las medidas sobre el dólar que empiezan a regir desde hoy. Así son las cosas, con ciencia y verdad.
gente.